Creían que era solo otra joven paseando sola bajo la noche, hasta que uno de ellos cruzó el límite. No imaginaban que había aprendido de Chuck Norris, ni estaban listos para lo que se avecinaba. Si aún confías en la fuerza que no necesita alzar la voz, suscríbete. Y si alguna vez has visto al valor gritar más fuerte que la autoridad, deja tu comentario. Las calles del barrio de San Pedro, en el corazón de Málaga, tenían su propio latido, suave, rasposo, sin prisas. Las farolas emitían un zumbido quedo, como recuerdos agotados, derramando sombras alargadas sobre el asfalto cuarteado. Las tiendas cerraban temprano, como cada martes, y un perro solitario ladró a lo lejos antes de que el silencio envolviera la ciudad, como si Málaga hubiera inspirado profundamente y contuviera el aliento. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Lucía Méndez caminaba sola, como solía hacer. Sus pasos seguían el ritmo de quien dejó atrás las urgencias hace tiempo. Sus zapatillas desgastadas rozaban el pavimento con cada zancada y al hombro llevaba una bolsa de lona negra, algo desvaída, cargada con vendas, equipo de entrenamiento y un uniforme doblado con cuidado. Venía de su clase nocturna en el dojo comunitario, un lugar escondido tras una lavandería, con tejado oxidado y un letrero de abierto, que no brillaba desde hacía años. No era un sitio lujoso, sin espejos relucientes, sin colchonetas impecables, sin vitrinas llenas de trofeos. Pero allí estaba Chuck Norris, y con eso bastaba. Lucía no era una estudiante más. Era la estudiante, aquella a la que los demás observaban con cautela antes de probar una nueva técnica, la que recibía un leve asentimiento de Chuck cuando necesitaba mostrar cómo se hacía, sin alardes. Ella no buscaba destacar, no lo necesitaba. Su fuerza no nacía del estruendo, sino de la exactitud. Sin embargo, incluso las hojas más afiladas pueden oxidarse si se descuidan. Al doblar la esquina de la calle Cervantes con la Plaza de la Merced, la luz tenue de un pequeño supermercado se filtraba sobre la acera. Un cartel en la ventana advertía: solo efectivo después de las 8 de la noche. Un muchacho en una bicicleta pasó junto a ella, con auriculares que dejaban escapar un ritmo difuso. Lucía le saludó con un gesto. Él respondió igual, un pacto silencioso entre quienes cruzan la noche. Era un trayecto conocido. Por la calle Cervantes, girar a la izquierda junto a la iglesia, pasar la pastelería que exhibía dulces de almendra en el escaparate. Lo recorría 3 noches por semana, siempre al mismo compás, con la misma calma. No era temor, ni siquiera cautela. Era vigilancia, una conciencia pulida por el entrenamiento. Chuck se lo había enseñado desde el principio. Una noche, mientras recogían el dojo, le dijo: no camines como si miraras por encima del hombro. Camina como si ya supieras quién te sigue. Lucía llevaba esas palabras grabadas en la médula mientras avanzaba. Un recuerdo cruzó su mente, no con estruendo, sino como un susurro. 2 meses atrás, en esa misma esquina, una niña de unos 7 años tropezó en la acera y rompió a llorar. Lucía, que pasaba por allí, se detuvo, se arrodilló y le ató los cordones sueltos. Le enseñó un truco sencillo para zafarse de un agarre. La madre le dedicó una sonrisa callada, llena de gratitud. La niña le hizo un saludo torpe, y Lucía le respondió con una sonrisa. Ahora, la calle estaba desierta. El viento tironeaba suavemente de su sudadera, y el aire olía a sal y asfalto. Todo parecía en calma, pero algo en ella se tensó. No por un ruido, sino por una presencia. Un coche avanzaba despacio a sus espaldas, el motor demasiado silencioso para ser casual. Sus hombros se endurecieron. Su respiración se niveló, no por nervios, sino por preparación. Su pie derecho pisó con más firmeza, anclándose al suelo. Los faros no alumbraban la acera, pero ella percibía el arco de luz que se proyectaba junto a su sombra. Entonces, una voz, demasiado desenfadada para ser sincera. «Oye, pequeña,
¿Qué haces tan tarde por aquí? Lucía no giró la cabeza. No hacía falta. La grava bajo su paso crujió un poco más fuerte que la voz. Otra voz, burlona, la siguió. ¿Crees que lleva algo en esa bolsa? ¿Gas pimienta o unas de esas uñas postizas? Risas apagadas, pero claras, cortaron el silencio. Los dedos de Lucía se ajustaron apenas sobre la correa de la bolsa. No era la primera vez que oía algo así. Desde los 13 años, las palabras variaban, pero el tono siempre era el mismo. Lo que ellos no sabían, lo que la ciudad ignoraba, era que el silencio podía ser un escudo, que la quietud no era rendición, que a veces la superficie más serena ocultaba la tempestad más feroz. Siguió caminando, y el coche patrulla la seguía, deslizándose lentamente, como un pensamiento que aún no toma forma pero se niega a desvanecerse. No miró atrás. El sonido bastaba, el roce de las llantas, una risa sofocada, el clic de una ventanilla que bajaba a medias. En algún rincón de su mente, un interruptor familiar se activó. Aún no era momento de actuar, pero la seguridad se desvanecía. «¡Qué curioso!», dijo una voz desde atrás, empapada de sarcasmo dulzón. «Camina como si fuera la reina de la calle». Lucía mantuvo el paso, el mismo ritmo, el mismo aliento. «¿Qué crees que lleva en esa bolsa?», añadió la segunda voz. «¿Libros o algo más peligroso?». Otra risa, más confiada, porque ellos lo eran. Confiados, no valientes, respaldados por una placa. Lucía no se inmutó. Años de entrenamiento le habían enseñado que el arma más letal era el dominio, no sobre los demás, sino sobre sí misma. Sus dedos se cerraron un poco más sobre la correa, sintiendo el peso de lo que llevaba dentro: vendas, protectores, guantes y su cinturón, rojo y negro, nivel 2, instructora. Chuck nunca le permitía decir que era solo una alumna. «Eres una practicante», le corregía. «Cada vez que vienes, transmites algo». Y esa noche, lo que transmitía estaba siendo observado. El patrullero se acercó más, no tanto como para rozar la acera, pero sí para invadir su espacio, para recordarle que no la seguían. La acechaban. «Oye, guapa, ¿tienes nombre?», gritó una voz más alta. Silencio. «¿Qué? ¿Te crees muy fina para hablar con nosotros?». Nada. Lucía dobló la esquina. Su edificio estaba a pocas calles, donde la vía se estrechaba, con menos luz, sin cámaras. Una brisa movió una bolsa de plástico cerca de una alcantarilla. El patrullero redujo aún más la marcha. Escuchó el clic de una puerta que se abría. «¿Viste esa ropa?», dijo el segundo oficial, lo bastante alto para que ella lo oyera. «Ceñida en todos los sitios correctos». «Demasiado ceñida para andar sola por aquí», respondió el primero, riendo. Entonces llegó el sonido que tensó sus omóplatos. No por miedo, no por pánico, sino por alerta. Una puerta de coche se abrió. Pasos la siguieron, pesados, seguros. Su sombra se alargó junto a la suya, alta, cercana. Él caminaba a su lado, como si fueran viejos amigos. «Buenas noches», dijo con una cortesía fingida. «No quería asustarte, pero es que destacas demasiado». Lucía no respondió, su rostro imperturbable, los ojos al frente. Él se inclinó un poco más. «¿Eres de por aquí? ¿Tienes familia? ¿Estudias?». Ella sentía su sonrisa sin necesidad de mirarlo. «¿Tu novio te deja salir vestida así?». Silencio. Y entonces llegó el instante. Ese momento en que alguien decide llevar el juego demasiado lejos, cuando la broma deja de serlo y se convierte en una prueba de poder. Su mano se movió, rápida pero sin violencia, levantando apenas el borde de su ropa, lo justo para mostrar piel, lo justo para robarle el control por un segundo. Desde el patrullero, el otro oficial tocó el claxon 2 veces, como animándolo. Las risas estallaron, afiladas como cristales rotos.
En ese instante, congelado no por temor sino por una furia envuelta en calma, Lucía dejó de caminar. No fue un alto brusco ni teatral, sino sereno, como el retroceso de una marea antes de la gran ola. Se quedó allí, bajo la farola parpadeante, su sombra quebrada por la de él. El viento levantó una esquina de su sudadera. Su mano se cerró sobre la correa, no con fuerza, solo lista. Él no vio la tormenta, aún no. Seguía riendo, pero algo en la noche había cambiado. La risa se apagó lentamente, deslizándose por el asfalto como aceite de un motor roto, aún caliente, pero a punto de consumirse. Lucía no se movió. Su respiración tan firme como antes de que esa mano se atreviera a tocarla. El oficial, joven, arrogante, aún sonriendo, no notó el giro. Su cuerpo estaba relajado, las manos sueltas, la sonrisa apenas desvaneciéndose. Pero en la espalda de Lucía, algo se había alineado. El patrullero seguía al ralentí, sin faros encendidos. El segundo oficial, en el asiento del conductor, tamborileaba los dedos sobre el volante, sin mirar con atención, confiado en que no hacía falta. La calle estaba vacía. Sin testigos, sin cámaras. Solo una mujer con una bolsa y dos hombres uniformados. Pero ella no era cualquier mujer. Y esa bolsa no era cualquier bolsa. Lucía se giró, no con brusquedad, sino con la precisión de un movimiento repetido miles de veces. No lo fulminó con la mirada. No alzó la voz, solo lo miró a los ojos, sin titubeos, sin ira. Eso lo desconcertó. «Relájate», dijo él, con una risa que ya sonaba débil. Era una broma. Ella dio medio paso hacia él. «¿Te parece divertido?», preguntó con voz baja, medida. Él parpadeó. «Solo bromeábamos, no hace falta que...». No terminó la frase. La mano de Lucía se movió, un destello de intención perfeccionada por la disciplina. Agarró su muñeca, la torció hacia afuera y arriba, una luxación clásica que Chuck le había hecho practicar hasta el agotamiento. El cuerpo de él reaccionó antes que su mente, inclinándose hacia adelante, jadeando, su otra mano buscando apoyo. Ella no gritó, no pidió permiso, solo actuó, como un río que encuentra su curso. Con la muñeca bloqueada y el cuerpo desequilibrado, Lucía giró. Colocó su pie tras el talón de él y lo hizo caer. Las rodillas del oficial golpearon el suelo con un sonido seco. Ella no soltó el agarre, guiándolo al pavimento como si acomodara algo frágil. Pero no lo era. Era el poder, recuperado. «¿Qué?», ladró el otro oficial desde el patrullero, abriendo la puerta de golpe y corriendo hacia ella. Era más robusto, con manos rápidas pero torpes, entrenadas para golpear, no para pensar. Lucía lo enfrentó. Esquivó un puñetazo amplio y desvió su peso. Su codo impactó bajo las costillas, justo donde Chuck llamaba el interruptor del aliento. No los noquea, le había dicho, pero les recuerda que son humanos. El hombre gruñó, cayó de rodillas. Ella no golpeó de nuevo, o no hacía falta. Ambos estaban en el suelo, sin sangre, sin fracturas. Pero ya no reían. Lucía giró lentamente, escaneando el patrullero. El tercer oficial, aún dentro, la observaba desde el parabrisas, su mano cerca de la pistola, sin desenfundarla, solo dudando. Ella sostuvo su mirada, su pecho subiendo y bajando una vez. Su postura abierta pero firme. Él no se movió, no abrió la puerta, no dijo nada. Solo la miró, como quien comprende demasiado tarde con qué se ha topado. Lucía ajustó su bolsa y se dio la vuelta. Caminó, cada paso deliberado, de los que no piden espacio, lo reclaman. Detrás, el patrullero seguía inmóvil. La calle volvió al silencio, solo roto por el viento. Una luz titilaba al final de la calle. En la distancia, una alarma sonó una vez y se apagó. Lucía llegó a la esquina y desapareció tras el siguiente giro, sin mirar atrás.
No corrió. No lo necesitaba. La primera versión de la historia llegó antes del amanecer. No fue un titular, ni un informe oficial, sino un video de 38 segundos, subido por una cuenta anónima, de baja calidad, granulado, captado desde la cámara de un patrullero. Mostraba a una joven alta, vestida de negro, torciendo la muñeca de un oficial y derribándolo. Sin contexto, sin audio, sin rostros claros, solo un estallido de acción aparentemente sin motivo. La descripción decía: mujer sospechosa ataca a oficiales en un control rutinario. Apoya a la policía. Cuando el sol apenas despuntaba, el video ya circulaba por foros locales, páginas vecinales y grupos de redes sociales con banderas y fotos patrióticas. Nadie preguntaba qué había pasado antes, solo se indignaban. ¿Cómo se atreve? Lucía no sabía nada de esto al despertar, porque no despertó en su cama, sino en una celda. La banca de metal estaba fría. Le habían quitado la sudadera, el teléfono, y le habían puesto una pulsera de papel con el nombre Méndez, Lucía, temporal. Estaba sentada, erguida, con las piernas cruzadas, la espalda recta, como si meditara en lugar de esperar a que el sistema decidiera cómo etiquetarla. Agresora, amenaza, sospechosa. Un oficial pasó por su celda sin mirarla. Otro la observó demasiado tiempo antes de seguir. Fragmentos de charlas llegaban a través de las paredes y puertas entreabiertas. Es la del video. Dicen que le rompió una costilla. No puede ser, estaba sola. Afuera, el informe policial se redactaba, seco, formal y devastador, en lo que omitía. La sospechosa resistió el interrogatorio. El contacto escaló por acción de los oficiales. La fuerza fue iniciada por la sospechosa antes de que se aplicara una respuesta adecuada. No mencionaba las palabras dichas, ni la ropa tocada, ni las risas. Y, lo más grave, no explicaba por qué la detuvieron, porque no había motivo. Pero los motivos no importan cuando la narrativa ya está escrita. Chuck Norris leyó el informe esa mañana, de pie en su cocina, con el café intacto. Sus gafas resbalaban por la nariz, pero sus manos no temblaban. Su respiración no se aceleraba. Algo en sus ojos se nubló, como una cortina que se cierra. Abrió un video en su portátil, no el viral, sino el de la cámara del dojo, instalada sobre la entrada, con lente gran angular y audio nítido, sin cortes, sin ediciones, sin excusas. Vio el patrullero aparecer, las risas, los gestos, la mano que levantó la ropa de Lucía. Pausó ahí, lo revisó 2 veces, luego dejó que el clip siguiera. Observó la precisión de Lucía, su contención. Cómo no actuó por impulso, sino por elección. Los dejó en el suelo, respirando, enteros. No los destruyó, los perdonó. Cerró el archivo. Lo guardó en una memoria encriptada y de 2 copias. Una en otro USB, otra en una cuenta en la nube bajo un alias antiguo de sus días militares. Lo etiquetó como Málaga, incidente nocturno. Chuck no tenía prisa, nunca la tenía. La puerta crujió al abrirse. Entró Javier, aún con su credencial de periodista al cuello, aunque el diario para el que trabajaba era digital desde hacía 2 años. «¿Dijiste que era urgente?», preguntó. Chuck, sin alzar la vista, le dio el USB. Javier lo tomó, confundido. «¿Qué es esto?». «La verdad», dijo Chuck. «Y la verdad es suficiente, pero hay que mostrarla». Javier giró el USB en su mano. A sus 29 años, había sido alumno de Chuck, con puñetazos descontrolados y un ego que le sobraba. Ahora era diferente, no solo en técnica, sino en propósito. Trabajaba para revelar, no para impresionar. «Puedo subirlo a nuestro canal privado», ofreció. «Anónimo. Pero llegará a quien debe». «Que ella decida», respondió Chuck. Javier alzó la vista, sorprendido. «¿Lucía? ¿Crees que querrá hacerlo público?». Chuck lo miró por fin. «No necesita consejos, necesita opciones». La frase quedó suspendida, como una espada en el campo de batalla.
Javier asintió, en silencio. «Y si dice que no, nadie lo ve», añadió Chuck. «Ella ya ha hecho más que suficiente». El silencio llenó la sala, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo sobre la salida. Eran las 11:04 de la mañana. Chuck abrió las persianas, dejando que el sol bañara el suelo del dojo. El polvo danzaba en el aire. La ciudad seguía su curso, ignorando que algo irreversible había cambiado. Chuck sacó un sobre, escribió Méndez, Lucía, y metió la segunda copia del USB. Lo cerró y se lo pasó a Javier. «Dáselo cuando salga». Javier dudó. «¿Crees que saldrá pronto?» La mirada de Chuck no titubeó. «No la entrené para quedarse en el suelo». Sin decir más, tomó un trapeador y limpió el suelo, con pasadas largas, constantes, como si nada hubiera pasado, como si todo lo hubiera cambiado. La liberación tomó 13 minutos. 13 minutos de teclear, firmar, escanear y evitar mirarla a los ojos. El oficial del mostrador murmuró las condiciones. Investigación en curso, sin restricciones de viaje, comparecencia obligatoria. Lucía asintió una vez, sin emoción, sin agradecimientos, sin preguntas. Caminó hacia afuera. El vestíbulo de la comisaría estaba en silencio, con las luces fluorescentes zumbando monótonas. Un guardia de seguridad, absorto en su teléfono, apenas levantó la vista. No había prensa, ni manifestantes, ni aplausos. Solo el edificio exhalando al dejar ir a su prisionera más incómoda. Afuera, el sol brillaba, pero no calentaba. El viento recorría la acera como un susurro que nadie se atrevía a pronunciar. Javier esperaba junto al bordillo, manos en los bolsillos, ojos bajo una gorra. No hizo gestos, solo asintió. Lucía se detuvo frente a él. Él sacó el sobre y se lo dio, sin explicaciones. Ella lo tomó, lo miró, luego lo miró a él. «Es tuyo, para que hagas lo que quieras», dijo Javier en voz baja. Ella no preguntó de quién venía. Lo sabía. Chuck nunca le daría un arma sin confiar en que sabría cuándo no usarla. Esa noche, en su apartamento, la luz era suave. El sol pintaba rayas doradas en la encimera de la cocina, y el aire olía a sándalo por el incienso que su madre había encendido. Su teléfono vibraba. Mensajes de compañeros, una llamada perdida de su tía en Granada, un buzón de voz de un número desconocido. No respondió nada. El sobre estaba frente a ella. Lo abrió despacio, sin ceremonias, como si desdoblara algo delicado. Dentro, un USB sin etiqueta, sin instrucciones. Lo conectó a su portátil, una carpeta, un solo archivo con una marca de tiempo. Presionó reproducir, sin narración, sin música. Solo el ruido de la calle. Llantas, tráfico lejano. Luego el patrullero, las risas, los oficiales, la línea cruzada. Y ella, no como sospechosa, no como agresora, sino como mujer interrumpida, insultada y luego firme. Se vio moverse, no con rabia, sino con memoria. Cada gesto una lección, cada postura un límite. Cuando el video terminó, no lo repitió. Se quedó quieta, luego abrió un navegador. El cursor flotó sobre el botón de subir. Sus manos no temblaban. Sin filtros, sin descripción, sin etiquetas, solo escribió. Achillazo. Clic en publicar y cerró el portátil. En la hora siguiente, preparó té, regó sus plantas, encendió una vela. Al revisar su teléfono, tenía 86 notificaciones. A medianoche, el video tenía 2.100.000 vistas. A las 3 de la madrugada era tendencia en Twitter con un hashtag que ella no creó. Entrena como Lucía. La gente no debatía si había usado demasiada fuerza. Preguntaban, ¿quién es ella? Resurgió un video antiguo, de un torneo juvenil de artes marciales. Lucía, con 15 años, rompiendo 4 tablas con una patada giratoria. Chuck aplaudía al fondo. Los medios escarbaron.
Entrevistas viejas, publicaciones de compañeros, una foto suya enseñando defensa personal en una escuela, rodeada de 2 adolescentes sonrientes. Ella no dijo nada. Dejó que hablaran, que la verdad respirara. A la mañana siguiente, una presentadora local dijo en las noticias: "El video ha desatado indignación y preguntas sobre la conducta policial, pero también ha creado un símbolo. No lo subió para hacerse viral, sino para corregir la historia". En el dojo, Chuck abrió las persianas antes de la clase, miró la luz de la mañana y sonrió apenas. Cuando los alumnos preguntaron si había visto el video, solo dijo: "Ella decidió cuándo hablar. Eso es poder". Esa mañana, Lucía caminaba por la avenida Colón, pasando un mercado y un mural de Rosalía de Castro, dañado el año pasado, pero aún en pie. Nadie la detuvo, pero la miraban más tiempo. Algunos saludaban con un gesto. Una mujer con un carrito susurró: "Es ella", y abrazó a su hijo, como si la cercanía pudiera transmitir fuerza. Lucía no cambió su ritmo, solo siguió, con los mismos pasos, la misma calma. Pero ahora toda Málaga sentía ese compás. La comisaría no explotó, se hundió, sin sirenas, sin gritos, solo con un cambio sutil, como una viga vieja que cruje cuando todo calla. El video llegó a la comisaría antes que el comunicado oficial. Alguien lo reprodujo en un teléfono en la sala de descanso. Luego lo proyectaron en una pantalla grande, sin sonido, solo la imagen de una joven caminando, acosada, respondiendo con un control que dejó la sala en silencio. "Eso no fue como contaron", murmuró alguien. Otro salió sin hablar, y no volvió por un rato. La sargento Vargas, con 22 años en el cuerpo, rompió el protocolo. Había visto mentiras, encubrimientos, risas que deberían haber acabado carreras. Pero esto era distinto, no solo por lo que pasó, sino porque todos lo vieron. Entró en asuntos internos, sin llamar, y dejó una carpeta en el escritorio del teniente Gómez, que apenas alzó la vista. "Hace 3 días te pregunté si la Unidad 7 tenía irregularidades en sus informes. Dijiste que no". "No lo sabía entonces", respondió él, frío. "Ahora sí", dijo ella. Dentro de la carpeta, capturas de pantalla, registros de despacho vacíos, GPS inconsistentes, una copia del informe original sin incidentes registrados. La última página mostraba una imagen del video, congelada en el momento en que un oficial tocaba la ropa de Lucía. Gómez exhaló por la nariz y levantó el teléfono. A mediodía, los 3 oficiales de la Unidad 7 fueron suspendidos, sin armas, sin placas. Se abrió una investigación interna. Agentes de asuntos internos extrajeron las grabaciones de las cámaras corporales directamente de la nube, sin chance de borrarlas. No hubo comunicado de prensa, solo un silencio que se volvía más pesado cada hora. En el vestuario, un oficial joven susurró: "Ni siquiera los golpeó". Su compañero respondió: "Por eso es peor". En el aparcamiento, Chuck Norris estaba apoyado en su camioneta, brazos cruzados, observando la puerta de la comisaría. Un agente de civil pasó y dudó. "¿Crees que los demandará?", preguntó, entre curioso y esperanzado. Chuck no respondió. No hacía falta. Lo que realmente temían no era una demanda, sino la mirada de Lucía, una que decía: "No puedes quitarme lo que ya reclamé". El dojo olía a pino, sudor antiguo y algo más. Concentración, quizá, o memoria. Era martes, día de fundamentos, donde nadie presumía, solo trabajaban pasos, respiración, equilibrio. Chuck estaba al frente, brazos cruzados, la mirada deslizándose entre los alumnos. Esa mañana no corrigió a nadie, solo observó. La puerta se abrió. Nadie giró, pero el aire cambió. Lucía entró, con la misma sudadera negra de aquella noche, pero su paso era más lento, no por cansancio, sino por un peso distinto, más claro. No dijo nada, no hacía falta. Una alumna joven la miró de reojo y asintió, como diciendo: "Lo vi".
Otros fingieron no notar, pero sus ojos la seguían en los espejos. Una niña de unos 10 u 11 años, medio escondida tras una compañera, dio un paso adelante, nerviosa. Lucía la vio y le hizo un leve gesto con la cabeza. La niña se acercó, la miró y hizo una reverencia lenta. Lucía respondió igual, con la misma calma. La niña no habló, pero su madre, desde la puerta, dijo con la mirada: «Gracias, no por lo que hiciste, sino por lo que no dejaste que te quitaran». Chuck observaba desde una esquina. Un alumno bromeó: «¿Entonces ella da clases ahora?». Chuck se encogió de hombros. «Siempre ha estado enseñando, solo que ahora empezáis a aprender». La clase siguió, con gritos coordinados y pies deslizándose sobre el tatami. Lucía tomó su lugar en la fila, sin destacar, sin aplausos, solo una más. Pero todos sentían cómo el espacio se curvaba a su alrededor, no como amenaza, sino como gravedad. Ya no reclamaba nada, ya era suyo. El escenario era pequeño, una plataforma a 1 metro del suelo frente al ayuntamiento, flanqueada por 2 banderas y un podio con el sello de Málaga. Las sillas plegables parecían de una sala de espera, no de una ceremonia. Sin vallas, sin reporteros gritando, solo funcionarios en trajes rígidos y miradas incómodas. No era una rueda de prensa. Lo llamaron diálogo comunitario. Lucía estaba en la segunda fila, no en el centro, no bajo los focos, solo allí. Con el pelo recogido, sudadera limpia, sin maquillaje. Era la misma del video, pero sus ojos cargaban un peso distinto. No pedía explicaciones, esperaba la verdad. El alcalde habló primero, con palabras ensayadas sobre el deber y la transparencia. Luego el comisario, pálido, leyendo un discurso reescrito demasiadas veces. Reconocemos el incidente con la señorita Méndez. Reconocemos el dolor causado. Reconocemos su fortaleza. Repetía reconocemos, pero nunca dijo lo sentimos. Lucía no se inmutó. Pero Chuck, al fondo, bajo un olivo, notó que sus dedos se cerraron levemente, no con fuerza, solo sosteniendo algo. Cuando la llamaron, no se levantó de inmediato. Sin música, sin aplausos, subió al podio. El micrófono zumbó al ajustarlo a su altura. Miró a los funcionarios, a la prensa, a los que grababan desde sus teléfonos, y guardó silencio un momento. Luego, con voz más firme que el metal del micrófono, dijo: «Cuando tenía 12 años, un niño en mi escuela me llamó falsa. Dijo que mi cinturón negro era solo para presumir, que no sabía pelear de verdad, que fingía». Hizo una pausa. «Esa semana lloré en mi cuarto, no porque le creyera, sino porque no sabía cómo probar que se equivocaba». Otra pausa. El aire estaba inmóvil. «Ahora tengo 20 años, y algunos aún creen que finjo. Que lo que hice no fue real, no fue justo». Miró sus manos. «No subí ese video para probar nada». Alzó la vista. «Lo subí para que la próxima chica que camine sola de noche sepa cómo es el poder cuando se mantiene sereno, cuando respira, cuando recuerda quién es». No hubo ovación, solo un silencio atento. «No necesito las disculpas de la ciudad», concluyó. «Pero quiero que la ciudad recuerde, porque si olvidan, volverá a pasar, y la próxima puede que no se vaya tan tranquila como yo». Bajó. Pasó junto al comisario, el alcalde, los oficiales con remordimientos educados. Y en algún lugar, más allá de las cámaras, Chuck sonrió, no con orgullo, con certeza. Ella no habló para castigar, sino para restaurar. Y Málaga, por primera vez en mucho tiempo, tuvo que escuchar. La acera no había cambiado. Agrietada, inclinada hacia la cuneta, con la misma farola torcida parpadeando bajo la bruma matinal. Los zapatos de Lucía tocaban los mismos puntos, como si el concreto guardara su memoria. Seguía la ruta de aquella noche, con la misma sudadera, el mismo paso. Pero algo era distinto, no afuera, dentro. En la esquina de Cervantes y la Plaza de la Merced, aminoró el paso. Ahí fue.
el tirón en su ropa, las risas, el silencio que siguió. Ahora estaba sola, sin cámaras, solo con una brisa que rozaba sus hombros, como si también recordara. La ciudad había puesto una cámara de seguridad en el poste. Medida de protección, decían, pero la protección nunca fue el problema. Lucía la miró, no con rencor, con claridad, y siguió. A unas calles, pasó un mural de Rosalía de Castro, retocado tras el vandalismo del año pasado, más brillante ahora. Alguien añadió una frase en letras firmes: «Vengo como una, pero me alzo como 10,000». Lucía se detuvo, sonrió apenas y siguió. En el centro comunitario, la recepcionista alzó la vista. «Hola, Lucía, hoy tienes la clase llena». Ella asintió, sin preguntar por qué. Dentro del dojo, los alumnos se estiraban. Había rostros nuevos. Niñas, algunos chicos, una madre en la esquina, con brazos cruzados y mirada protectora. Chuck ajustaba un escudo de entrenamiento desgastado. No dijo nada al verla. Solo le lanzó una mirada que decía: «Sabía que volverías». Lucía se puso al frente. No hizo una reverencia de inmediato. Miró a todos y dijo: «No estamos aquí para aprender a pelear». Silencio. «Estamos aquí para aprender cuándo no hacerlo». Se inclinó, ellos respondieron, y la clase comenzó. Más tarde, sentada en los escalones del dojo, Lucía bebía agua de una botella metálica. La niña que le había hecho una reverencia se acercó y se sentó a su lado. «Señorita Lucía», susurró, «¿es verdad que derribaste a 2 policías?» Lucía la miró, sonrió, más cálida esta vez. «No los derribé. Ellos cayeron». La niña rió, luego asintió, como si hubiera oído un secreto antiguo. Se quedaron en silencio. Antes de irse, la niña miró atrás y dijo: «Cuando crezca, quiero caminar como tú». Lucía no respondió. Solo la vio alejarse, con pasos pequeños, pies silenciosos, respiración firme. Luego miró la calle, las mismas grietas, la misma acera, pero su sombra se alargaba un poco más. Y Málaga nunca olvidaría lo que tuvo que ver de nuevo. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.